hermanos, a los que se conectan a las redes sociales y van a escuchar también este mensaje. Los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y exhortaban, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones en las... ¿Dónde? En las casas. Bueno, ahí no dice, pero el Señor me lo reveló. Bueno, Dios los bendiga. Puede sentarse, hermano. Bueno, el título del mensaje hoy dice que es una iglesia ¿qué? Vamos a ver qué es una iglesia apostólica. Porque para nuestros días se llenó el cristianismo de apóstoles y de iglesias apostólicas. Pero ¿cuál es la iglesia apostólica realmente? Y entremos un poco en contexto. Vea, yo no sé, hermano Alberto, hermana Nelcy, pues esas sillas desocupaditas y aquí no lo veo bien. Entremos en contexto. Vamos a estar en el capítulo 1 y en el capítulo 2, ¿ok? No puedo leer todos los 2 capítulos porque no tengo tiempo, pero ustedes son muy juiciosos y ustedes en la casa lo leen. Comencemos porque en el capítulo 2, versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y miremos el Lucas 24, 49. Y vamos entrando en la fiesta. ¿Cuántos creen que es una fiesta? 24:49, ¿qué dice? He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Si miramos el capítulo 1 de Hechos, versículo 8, ¿qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Por ahora dejémoslo ahí. Entonces, para nosotros entrar y saber, Jesús ya había resucitado, ¿cierto? ¿Lo dudan? Bueno. Jesús ya había resucitado. Ahora Él ya se disponía a regresar a su trono, de donde había ¿qué? Salido, había descendido. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2:5? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que aún estando, alguien que lea el 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, que se despojó. Bueno, dejémoslo ahí. Había dejado su trono para venir a salvar la humanidad. Ya Él estaba para partir, ya estaba dándole instrucciones a los discípulos ya, que era lo que debían hacer. Así que Jesús, ahí si veamos en el versículo, si miramos el versículo 9,
del Hechos de los Apóstoles dice que ellos, dice, y habiendo dicho estas cosas y viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Los discípulos se quedaron, Cristo regresa a su trono y los discípulos regresan a Jerusalén desde el monte de Olivar y se quedan allí hasta que viniera ¿qué? La promesa del Espíritu Santo, lo que el Señor les había prometido. Y entonces cuando regresa, ellos esperan 10 días. Jesús estuvo 40 días con ellos después de haber resucitado. Él estuvo, se les apareció muchas veces, ustedes ya lo saben, ustedes lo habrán leído, él se les apareció en varias oportunidades. En primera carta a Corintios, capítulo 15, en los primeros versículos, Pablo habla de eso, de las apariciones de Jesús. Y ahora aquí estamos viendo que ya ellos entonces esperan y llegó el día de Pentecostés. Pentecostés era una de las fiestas más sagradas y más importantes para el pueblo de judío. Si usted quiere conocer las fiestas que el Señor instauró, léase el capítulo 23 de Levíticos. La fiesta de las que también se le conoce como la fiesta de las semanas, está entre los versículos 15 y 21. Y era la fiesta donde después de la Pascua, ellos celebraban esa fiesta 50 días después, y era la llegada de la cosecha del trigo. Recogían la cosecha del trigo y lo llevaban al templo para darlo, y eso quedaba ahí para los sacerdotes. Y esa era una fiesta, era una fiesta de acción de gracias. Yo pensé que iban a decir gracias, Señor, gracias, Señor. Era una fiesta, mis hermanos. Este no es el tiempo de las fiestas. Si no, mira a su alrededor. Eran las fiestas. Lo que pasa es que esa fiesta que ellos hacían era para darle gracias a Dios. Pero las fiestas que hoy se celebran son para agradar al mundo. Son para agradar la carne. Son para satisfacer los deseos de la carne. Pero esta fiesta de Pentecostés era una fiesta para ellos muy importante, porque celebraban la cosecha. O sea, recogían una gran cosecha y iban al templo y le daban las gracias a Dios por haberles dado esa gran cosecha. Ahora, y aquí, entonces, también en Pentecostés, más o menos, para esa fecha también creo, se dice que recibió si miramos Éxodo 20, en el capítulo 18, mirémoslo, eso es rapidito, hoy estamos aquí, yo no sé el de los que están en audiovisuales, cómo le dice Dairo hoy, porque creo que 20:18. Sí. No, hasta ahí. ¿Qué pasó ahí? Dios les había entregado ¿qué? Las tablas, la ley, los mandamientos. Porque en Pentecostés se entregaron los mandamientos en el monte Sinaí. Era la fiesta del tiempo de Pentecostés, cuando entregaron también los mandamientos, la tabla, la ley de Moisés, se entregó en el monte Sinaí. Ahora, entonces, ya Jesús no está, pero viene entonces el día de Pentecostés, el día de la gran cosecha, y viene el Espíritu Santo. Y miremos el versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Observe lo que pasó en el monte Sinaí. ¿Qué fue lo que sonó? A ver, ¿qué? ¿Sí están conectando? Yo quiero que se me conecte, mi hermano.
Esto para enseñar a los y desvirtuar los que dicen que el Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento ya no, que es el Antiguo Testamento ya no, sino que el Nuevo Testamento, aquí hay conexión, mis hermanos. ¿Qué fue lo que sucedió en el monte Sinaí? Que había estruendos, relámpagos, un fuerte viento. La bocina aumentaba su sonido y el estremecer de la presencia de Dios, tanto así que si usted sigue leyendo, dicen que el pueblo le dijo a Moisés, ¿qué le dijo? Lea si quiere. Le dijeron, Moisés, habla usted con él, habla usted con él. Nosotros no, porque podemos morir. Era tan grande la presencia de Dios en ese momento, cuando se entregaron las tablas, se entregaron la ley, los mandamientos, los preceptos y todo lo que el Señor les entregó, que temblaba ese monte. Y no tenemos tiempo de leer el capítulo 19, porque si usted lee el capítulo 19 de Éxodo, ahí va a ver también cómo Dios se hablaba con el pueblo de Israel, cómo el monte humeaba, había fuego en el monte. Y aquí, cuando aparece, cuando viene el Espíritu Santo, vienen y entonces también encontramos estruendos, relámpagos, una voz, un sonido, un viento recio que soplaba. Pero me encanta algo que dice, a ver si estoy equivocado o no, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, donde estaban allí ellos orando. Y yo no recuerdo, me parece que en otra traducción que dice que un viento que venía de arriba. Y si ellos celebraban el Pentecostés, que también se le conoce como la fiesta de las semanas, que era por la gran cosecha, ahora que viene el Espíritu Santo, se está refiriendo a una gran cosecha. ¿Qué cosecha? Cosecha de almas. Porque esta es la gran cosecha. O sea, cuando viene Pentecostés, viene la gran cosecha de almas que el Señor Jesús, o que los apóstoles, o que de todos los que se convirtieron, era la primer gran cosecha de almas que se recogía. Porque aquí, lógicamente, en el Antiguo Testamento, Dios los bendiga y los guarde, porque así como van, no llegan a lejos. Y ellos en el Antiguo Testamento celebraban algo más físico, pero aquí vamos a ver ya una parte que es netamente espiritual. Y dice, y se les aparecieron. Entonces, ya teniendo nosotros este pequeño bosquejo de lo que pasó en Pentecostés, ahora tenemos que mirar comienza, que se le conoce también la iglesia apostólica. Apostólica porque está fundamentada sobre la base que pusieron ¿quiénes? Los apóstoles. Efesios 2:20. Uy, dirán los de visuales, pastor, usted nada de eso nos pasó. Estamos de acuerdo. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de ¿quién? De los apóstoles. ¿Y quién es la cabeza principal o quién es el fundamento principal? Cristo. Entonces, mis hermanos, esta iglesia apostólica que nace en Pentecostés no tiene nada que ver con las iglesias apostólicas que se proclaman hoy. Porque las iglesias hoy que se proclaman apostólicas son iglesias que se mueven más por emociones, por programaciones, por espectáculos, que por transmitir la doctrina de Cristo. Si usted me coge el capítulo aquí el capítulo 2,
ahí va a encontrar cuando lee del versículo, cuando allá en su casa lea el versículo, del versículo 14 en adelante, cuando Pedro se levanta, cuando comienza la gente a murmurar y decirles que estaban ¿qué? Borrachos. Pedro les dijo: no, hermanitos, son las 9 de la mañana, no pueden estar borrachos a esta hora. Entonces Pedro se levanta y les comienza a enseñar y a decirles qué era lo que había pasado. Y lo primero que Pedro les dice es: hermanos míos, hoy se ha cumplido la promesa del Señor. Lo dijo el profeta ¿qué? Joel. Y en los últimos tiempos derramará de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, y en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Esta palabra de profetizarán no está hablando de como se toma hoy, que el profeta que le dice a usted: mi hermano, Dios me ha dicho, me acaba de venir una palabra, una revelación, y me está no, mi hermano, no. Está hablando de enseñar, de predicar la palabra del Señor. Él se está refiriendo, aquí se está refiriendo es que profetizarán. ¿Quiénes? Nosotros. Amén. Los jóvenes, los niños. Por eso Sinaí ya está haciendo sus pines, porque Dios usa, y los que están en alabanza, los jóvenes, Dios está usando para que profeticen, para que den testimonio ¿de quién? De Cristo. Y dice, y miren lo bueno, que el Señor aquí en esta profecía no está haciendo acepción de personas. Todos, todo el que pida al Espíritu Santo le será dado, porque el Espíritu Santo a partir de aquí de Pentecostés ya no va a venir sobre algunas personas como sucedía en el Antiguo Testamento, sino que ahora ese Espíritu Santo va a venir sobre los que lo invoquen, sobre los que reciben a Cristo. Ese Espíritu Santo viene. Y aquí dice que sobre todos, sobre mis siervas, sobre mis siervos, jóvenes, niños, ancianos, todos profetizarán, porque ya como dice en Jeremías, ya no estará la ley escrita en las tablas de piedra, sino que estará escrita en los corazones, y nadie enseñará a nadie, porque el mismo Espíritu Santo revelará lo que el Señor quiere que tú sepas. Es un tiempo nuevo, mi hermano. Es una época nueva, mis hermanos. Es una época nueva donde debemos alabar y glorificar a Dios. Estamos viviendo los mejores tiempos, mis hermanos, para seguir al Señor, para creerle. Pero no dejaréis perdón. Entonces lo primero que hace Pedro es decirles: mire, ¿por qué Pedro hace eso? Porque le estaba predicando ¿a quiénes? Los judíos. Lógicamente allá habían también habían gentiles, pero resulta que cuando Pedro nombra las escrituras, o sea el Antiguo Testamento, es porque los judíos sabían que esa palabra estaba escrita. Y él les está diciendo ahora: mire, eso que ustedes vieron hoy, eso que ustedes acaban de ver, eso es el cumplimiento de lo que el Señor dijo allá en el Antiguo Testamento. Quiero decirles que no hay duda, ni tiene usted por qué no pensar que lo que el Señor ha prometido se cumplirá, porque si usted coge la Biblia y todo lo que se ha dicho, muchas de las partes y profecías del Antiguo Testamento hoy se cumplieron. Esta, por ejemplo, se cumplió ya
Ya vino el Espíritu Santo. Ya no es problema del Espíritu Santo, es problema de la humanidad. Dios da la palabra, damos el mensaje, pero la gente tiene que responder al llamado de Dios. Si yo predico, si usted predica, la gente debe responder a ese llamado. Pero si no lo hace, queda la evidencia de que sí se le habló de Cristo. Hablaba yo en esta semana con alguien y me decía, pero a veces hacemos esto y no se ve. Usted no lo ve, le dije yo. Usted no sabe qué está haciendo Dios. Porque no podemos pretender que porque fuimos y hicimos una campaña en un lugar, entonces de una vez ya todos se convirtieron. No. Yo no sé si mañana en 5 años y aquí ya hay una persona que le diga a ustedes, es que por allá habían unos un día predicando y entonces pues no sé, hoy vine aquí porque quiero buscar del Señor. ¿Usted qué va a saber? Hablamos de la buena tierra en estos 2 últimos mensajes que se hemos dado. Hablamos de la semilla. Que nosotros sembramos la semilla y el crecimiento lo da Dios. Dios es el que sabe de toda la gente a que usted le ha predicado quiénes son los que se salvan. ¿Cuánta gente hay en todo este valle allí en Santa Teresa? Yo les aseguro que ahí hay gente que se va a salvar. ¿Que van a venir? ¿Cuándo? No, yo no le puedo decir nada, hermano. Eso es completamente secreto de Dios. Y Pedro les está diciendo entonces, mire hermanos, entonces la iglesia y comienza y ahora les dice en la segunda parte que está ahí, les dice en el 22 creo que sí, varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo anticipado del conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de los eunucos. Allá en su casa, con todo el juicio que usted tiene, lea, y el mensaje de Pedro estuvo basado en ¿qué? Muerte y resurrección de Cristo. Esa es la doctrina eso fue lo que enseñaron. Y si usted sigue y puede leer todos los discursos, todas las predicaciones de los apóstoles, hablaban de un Cristo resucitado, hablaban de un Cristo que murió y resucitó, de un Cristo que vino, dio su vida, entregó su vida y resucitó y está sentado en su trono. Así que mi hermano, esa es la doctrina de la iglesia apostólica. La doctrina de la iglesia apostólica está basada en lo que Cristo hizo y ha hecho y hará por nosotros. La doctrina de la iglesia apostólica, que es la que comienza aquí en Pentecostés, esa doctrina está basada en el Hijo de Dios, el que habían anunciado en el Antiguo Testamento como el Mesías, que se reveló y se manifestó a la gente. Pero me encantó lo que dijo. ¿Quiere que los devocionales corticos son más sustanciosos? Me encantó lo que dijo Karim esta mañana. No tenía, María y José no tenían para llevar un cordero, pero llevaban el cordero en los brazos. Eso lo dice todo. A veces no se necesitan 2 horas de predicación. Se necesita la palabra precisa que da el Espíritu Santo. Y aquí ellos lo que hacen es que les dan a conocer a aquellos, porque había gente de todas partes. Habían romanos, griegos. Ahí está la lista de todas las naciones que estaban presentes ese día. Aún se dice que la iglesia de Roma, que no la fundó Pablo, la fundaron o comenzaba a crecer
con los que regresaron de Pentecostés, que escucharon el mensaje. Y yo recuerdo que cuando Felipe se le acercó al etíope, ¿de quién habló? Porque el etíope le pregunta, ¿de quién está hablando Isaías? ¿De él o de algo otro? Y Felipe le dice y le explica que es del Mesías, de Cristo, el que había resucitado. Entonces la doctrina, pero la doctrina de oída apostólica está basada en ¿qué? Fundamentos netamente materiales. Venga, traiga, deje la joya, deje los aretes, el reloj, el carro, porque Dios te va a bendecir. No tiene que ver, a mí me da pena y se me puede venir el que no esté de acuerdo, pero en la Biblia yo no encuentro que esta iglesia apostólica haya tenido una base o una doctrina diferente a la que fue de que Jesús murió y resucitó, y Jesús es el que salva, Jesús es el que rescata, Jesús es el que sana, Jesús es el que libera. Esa es la iglesia apostólica. Esa es la iglesia apostólica. No de los apóstoles que viajan con aviones privados. No. Jesús subió no en avión, subió porque el Padre lo llevó. ¿Por qué se fue Jesús al cielo? Porque Él en la cruz dijo, consumado es. La obra ha sido completa, hecha completa, no le queda faltando nada. Por eso, mis hermanos, cuando a usted le dicen, mire, crea en esto para que pueda ser salvo, con todo el respeto, la Virgen María no salva. El único que salva se llama Jesucristo. Y Él es el único que vino y descendió y subió a los cielos. Y Él mismo dice, si no estoy mal, en Juan 3:3, nadie ha subido al cielo sino el mismo que descendió de los cielos. Porque por ahí no hablan de la asunción de María. Eso tampoco es cierto ni es bíblico. Y estamos en unos tiempos donde se están enseñando cosas tan salidas que uno ya se queda es como aterrado y mirando. Realmente está haciendo estragos el enemigo. Y la invitación a la iglesia es que usted lea la palabra, que usted escudriñe las escrituras. No puede pensar que usted yo les pongo un ejemplo muy, no sé cómo. ¿Será que usted solo con el desayuno pasa el día? Vaya a ver si a las 9, 10 de la mañana no está mirando la nevera o está por allá buscando un puesto de empanadas. Hermano, esto es lo mismo, hay que alimentarnos todo el día. Tienes que levantarte con la palabra, tienes que meditarla también en el día, y antes de acostarse por lo menos debes recordar unos versículos de la palabra de Dios. Y la doctrina está sobre el fundamento que pusieron los apóstoles. Pero ¿cuál es el fundamento que pusieron los apóstoles? Cristo. Ellos hablaban de Cristo, porque Jesús, ¿qué les dijo? Que no se fueran de Jerusalén, que se quedaran ahí hasta que viniera la promesa del Espíritu Santo, y me seréis testigo, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando Jesús dice, y me seréis testigo, estaba diciendo, ustedes lo que van a predicar y enseñar es de lo que yo les enseñé. ¿Por qué otras enseñanzas? ¿Por qué se buscan otras enseñanzas? El evangelio en sí es algo sencillo, es creer en el Señor Jesucristo. Y ahí mismo, en lo que dijo de Joel la profecía dice, y el que invocare al Señor será ¿qué? Salvo. Y en Romanos dice también, y el que invocare el nombre del Señor será salvo. El que confesare, dice primero, el que confesare que Jesús es el Hijo de Dios y que vino en carne, ese es
ese cree en el Señor Jesucristo. Hermanos, el fundamento está, pero me encanta algo extraordinario. Miren ustedes, los discípulos están allí. ¿Cómo? ¿En qué ambiente llega Pentecostés? En medio de la oración. Ay, muchos quieren Pentecostés pero sin orar. Muchos quieren cosechas grandes sin orar. Y Pentecostés vino después de pasar muchos días ellos orando, unánimes, ahí todos, 120 personas. Y viene el Espíritu Santo ahí en medio de ellos, y ellos son transformados. Pedro no fue el mismo, ¿o sí? Pedro ya no es el mismo. Pedro ya es un cambio tan grande que la gente le dice, pero si es que este no sabe ni hablar ni siquiera leer, y mire cómo estos son del burdo, estos son de esos que no trabajan ni estudian. Eso es lo que, como el predicar el evangelio, eso no es trabajo. Entonces estos no hacen nada y no conocen nada, y mire cómo hablan. El Espíritu Santo vino en medio de un ambiente, y ahora esta iglesia apostólica tiene algo muy importante, y es que está también movida, sostenida y guiada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, porque nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué la iglesia hoy? Tal vez un segundo mensaje que voy a hacer a continuación de este es: ¿qué tenía la iglesia apostólica que no tiene la iglesia de hoy? Y se queda usted, le toca que se siente bien para que vea la diferencia que hay entre lo que fue la iglesia. Y uno se pregunta, ay, es que eso fue la iglesia primitiva. Hombre, esas son las palabras del enemigo para distraerlo a usted. ¿Acaso el Espíritu Santo, que bautizó a los 120, incluyendo los discípulos, no es el mismo Espíritu Santo que hoy está en nosotros? Si por un mismo Espíritu fuimos bautizados, dice en Efesios, por un mismo Espíritu, creemos en un mismo Señor Jesucristo. Él dice que no ha cambiado. Él en Apocalipsis capítulo 1 dice que Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Y Él dice que no cambia, que no tiene mutación, sino que Él lo que ha dicho, eso se cumplirá, y eso se está cumpliendo. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hay entre la iglesia de esa y la de entonces de hoy? No es culpa del Señor, ni es que el Espíritu Santo ya no sea el mismo. Es el mismo Espíritu Santo. Lo que no es lo mismo ya hoy es el cristiano. Y al Espíritu, y recibiréis poder para que testifique de mí. Que los milagros es algunos para evadir responsabilidades, porque el ser humano es muy dado a culpar y a tener excusa para justificar la pereza, la indisciplina y cuanto usted quiera. No, es que algunos se atreven a inventar la doctrina de que es que para este tiempo ya no hay los milagros. Pues yo pienso que tal vez la falta de experiencia, porque en el caso personal mío, yo he visto milagros. Y dicen eso para no orar mucho, porque es que para que se produzca un milagro hay que tener fe, hay que orar. Yo respeto. Hoy día de milagros. ¿Cómo así que hoy día de milagros? Los milagros son cuando es la misericordia de Dios, y cuando tú oras por un enfermo y el Señor extiende la misericordia y sana. Ese es el día de milagros. Tal vez sea un lunes, tal vez sea un martes, un miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lo sé yo. Pero
Los milagros se hacen cuando el Señor tiene misericordia, cuando el Señor quiere, porque caen en el otro extremo. Es que el Señor tiene que sanarlo. No, acuda a la misericordia, a la bondad del Señor para que sea sanado. Muchas veces, iglesia, uno va a orar por una persona. Yo por eso les digo, yo no puedo exigirle al Señor que sane a una persona. Y le explico por qué. Porque si yo voy a orar por una persona y como que le digo al Señor que tiene que sanarla, pero es que yo no sé qué hay en el corazón de esa persona. El Señor muchas veces no sana porque hay problemas en el corazón. El Señor muchas veces, yo puedo orar por un enfermo, claro que le eche la culpa al pastor, que no tenía fe. Pero muchas veces las personas no son sanas. Falta de perdón, orgullo, vanidad, egoísmo, arrogancia, prepotencia. Ahí no obra Dios. Yo pido para que la misericordia de Dios se extienda sobre ese enfermo y pueda ser sano. Y me encanta que, vea, el fundamento, no se les olvide, Cristo, ¿cierto? Ese fue el que colocaron los apóstoles. Y ahora dice que nosotros debemos edificar, 1 de Corintios 3:11. Qué pena con los hermanos. Creo que estoy bien, sí, Señor. 3:11, vamos a mirar rápidamente. Porque nadie puede poner otro fundamento diferente al que está puesto, que es ¿quién? Jesucristo. Cuando usted predique, no se le olvide, los que se están preparando para eso, predicar de Cristo, no predique de usted, mi hermano. Que usted por la misericordia de Dios te respira. Cuando prediques, predique de Cristo, dé testimonio de lo que Jesús ha hecho en su vida. Hable de Cristo que cambia, transforma la vida de las personas. Quita el pecado. Ore. Y eso es lo que tiene que hacer. Y el fundamento, Cristo, los discípulos lo colocan. La iglesia tiene al Espíritu Santo, que tiene el poder para hacer las obras, como Jesús les dijo a los discípulos: vosotros las haréis mayor que en mí. No era que es que nosotros íbamos a hacer milagros superiores a los que Jesús hizo. Estaba hablando de que tendríamos mucho tiempo para hacer la obra del Señor. Tendríamos mucho tiempo para hacer mucho más. ¿Cuántos años tuvo el Señor en la tierra predicando? 3 años. ¿Usted cuánto lleva en el Evangelio? Buena pregunta, ¿cierto? ¿Cuánto lleva en el Evangelio? Mis hermanos, ¿cuántas cosas puede hecho usted por el Evangelio? Ahora, ¿sabe qué me llama la atención? Y me encanta. Algunos añoran, y yo sé que aquí puede haber habido alguien que añore. Ay, si en mi iglesia hubiera un apóstol. Pero imagínense que el Señor no les mandó un apóstol, les mandó un pastor ahí, criollito. A veces grita. Algunos dicen que regaña. Pero eso fue lo que les mandó. Entonces, conformaos con eso. Otros añoran: ay, si yo estuviera en esas iglesias grandes, donde hay como 3,000, como 2,000 personas. Allá sí está el Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo, la bondad, la gracia de Dios, lo que usted quiera, está donde está el corazón quebrantado y humillado de usted. Y les pongo un ejemplo. ¿Cuántos habían en el aposento alto? 120. Y de esos estaban los 12 discípulos. Ese derramamiento del Espíritu Santo produjo ¿qué? Un avivamiento.
¿Sabía usted que los avivamientos comienzan en grupos pequeños? Sí. Entonces aquí no se trata de que sea una iglesia de 2,000 personas. Se trata de lo que hay en tu corazón. Un avivamiento comienza en tu corazón, no comienza en el predicador, ni es un predicador, porque también ese es un problema. Le han hecho ver a la gente que viene fulano de tal, traemos a este predicador porque va a haber un avivamiento. No es el predicador el que trae el avivamiento. El que trae el avivamiento es lo que hay en tu corazón. Si un corazón está contrito y humillado, si una vida está rendida a Cristo Jesús, 2, 3, 4 hermanos pueden producir un avivamiento. Léase la historia de Asambleas de Dios. Creo que eran 5 hermanos. Produjeron un avivamiento, hermanos. Los avivamientos comienzan en grupos pequeños. Qué bueno que aquí hubiera un avivamiento, porque este es un grupo pequeño. Pero ¿qué hay en tu corazón para con Dios? ¿Qué hay en tu corazón para darle al Señor? ¿Cuántas veces te quebrantas delante del Señor? ¿Cuántas veces ora y te humilla y lloras delante de la presencia de Dios? Y después se pregunta, yo no siento nada. Sí, estás frío espiritualmente, claro que no sientes nada. Porque, ¿qué descendió? ¿Cómo se manifestó el Espíritu Santo? En lenguas de fuego. O sea que el Espíritu Santo, aquí el viento representa, digamos así, simboliza ese poder de Dios. Dice que volvamos a leer el 2, que era que leímos, el 2:2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento que recio que soplaba. Eso es una manifestación del poder de Dios, iglesia. El fuego enseñaba o estaba diciendo, estaba purificando, pero también estaba manifestando la presencia de Dios en la iglesia, la presencia de Cristo en la iglesia. Porque cuando Dios descendía en el monte Sinaí, ¿qué había? Fuego. Dice que a veces el monte humeaba como un horno. Fuego. Entonces, ¿qué había? Entonces ahora el Espíritu Santo viene y dice que hay como lenguas de fuego. O sea, cuando me habla de lenguas de fuego, quiere decir que si tengo el Espíritu Santo, yo tengo que sentir algo. A mí me tiene que mover algo. O es que si a usted le arriman por ahí una velita así, no se mueve. Hágale ejercicio. Prenda una vela y póngala así cerquita a ver qué siente. O ponga pues la manita cerca de la estufa a ver cómo se siente. El fuego, hermano, es aquella presencia de Cristo en mi vida. Y me tiene que mover, me tiene que sacudir, me tiene que estremecer, me tiene que quebrantar, me tiene que hacer alabar a Dios, glorificar a Dios y decirle: Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras, Señor. Padre de la gloria. Un avivamiento. Qué bueno que aquí hubiera un avivamiento. Yo le pido al Señor, así seamos 4 o 5, pero que haya. Y vuelvo y le digo, no se deje ilusionar, porque sale muchas publicidad. Viene el apóstol tal y va a haber fuego del Espíritu Santo. Va a descender, inclusive escucharon a decir esto, va a descender fuego del Espíritu Santo. Pero hermanos, si yo estoy entendiendo, usted está invitando a una iglesia o está hablando de una iglesia que va a hacer una campaña, y el Espíritu Santo ya no tiene que descender, porque el Espíritu Santo está en usted. ¿O sí? Pero esas son las cosas que distraen a la gente. Entonces el despistado, el cristiano despistado dice: ay, sí, me voy para allá. Allá va a caer fuego del cielo. Allá voy a sentir la presencia de Dios. Llevas el Espíritu Santo dentro de ti hace 20 años y está dormido.
Ni siquiera le has dado libertad. Ni siquiera le has pedido al Señor, ni le has pedido al Espíritu Santo que te estremezca. Y el Espíritu Santo ahí esperando a ver. Eso pasa, por favor, los de que hacen la dirección, no se le olvide que el primer invitado es el Espíritu Santo. El más importante aquí en las reuniones que hagamos, en los servicios que hagamos, es el Espíritu Santo. No el hermano que viene, no el pastor que viene, ni el pastor y la pastora que predica. Es el Espíritu Santo el más importante. Es el Espíritu Santo. Pero a veces lo dejan en la puerta. Hay tanta programación. Y el Espíritu Santo, el Señor Jesús allá en la puerta, ¿y yo qué? Allá esperando a ver quién lo invita. Por eso les recuerdo, o sea, que hablamos el versículo, yo estoy a la puerta y toco, y que dicen que es para los inconversos. No. Esa carta iba dirigida a la iglesia. O sea que esa iglesia dejó a Jesús en la puerta. Y Jesús les estaba diciendo, permítame entrar. Y era una iglesia. Y así están las iglesias de hoy. Cristo en la puerta. Y Cristo diciéndoles, déjenme entrar. Pero como todo lo sacamos de contexto para justificar y para predicar lo que queremos predicar. Pero ese pasaje bíblico no es para inconversos. Ese pasaje bíblico dice, ese versículo habla claro de una iglesia que tenía a Jesús en la puerta y no lo había dejado entrar. Creo que es la de la Odisea, no recuerdo bien ahorita. La Odisea, ¿cierto? Apocalipsis 3:20. Entonces, mis hermanos, y está claro que es una carta que Jesús le dijo a Juan, escribe a la iglesia de la Odisea. Y lo mejor de todo, porque todo tiene que tener su. Hablamos del fundamento, hablamos de las promesas del Señor, hablamos del fundamento. En ese capítulo hay que hablar en la predicación, Pedro también habla de dónde viene Jesús, habla de la genealogía de David, que viene de David. Les explica también para que entiendan que estaba hablando de algo real y habla ahí en muchos pasajes bíblicos, como en el Salmo 16, como en el Salmo 132, como en el Salmo 89. Hay muchos salmos que hablan de que Jesús venía de la descendencia o de la línea genealógica y humana de David. Ahora, tenemos al Espíritu Santo y produjo un avivamiento, pero todo tiene que tener un resultado, ¿cierto? Que eso es lo que a veces hablamos aquí. Hablamos de resultados. Cuando el pastor se pone así como molesto, no se molesten, porque es que la Biblia nos habla de resultados y de dar fruto. ¿Cuál fue el resultado, el fruto de este avivamiento, de este mover del Espíritu Santo y de los discípulos haber predicado, o Pedro haber predicado sobre el fundamento y sobre Cristo? ¿Cuál fue el resultado? 3,000 personas convertidas. Eso es una iglesia apostólica. Eso es una iglesia que está fundamentada sobre las bases que puso Jesús. Esa es la iglesia apostólica. Y no, esta aquí me habla, más adelante habla de ¿cuántos? De 5,000. Y más adelante dice que la palabra era predicada y los que se añadían, los que se convertían, los que se bautizaban eran muchos, mi hermano. Cuando Felipe llegó a Samaria, hasta los brujos se convirtieron, hermano. Esa es la iglesia apostólica. La iglesia apostólica es la que predica de Cristo, enseña de Cristo y enseña de salvación, mas no de cuentas millonarias. Porque yo sé que muchos habrán visto esas predicaciones y dirán, ay, si el pastor predicara así, estaríamos ya todos en carro de 4 puertas.
Yo le digo la verdad, a mí Dios me mandó a predicar de Cristo. Y Cristo a ninguno le prometió 4x4. Ahora que usted puede ser bendecido, sí. No se me vaya para el otro extremo. Como pasó hace 40, 50 años que le decían y predicaban que si usted no tenía los zapatos rotos no entraba al cielo. Porque confundieron y interpretaron mal aquel versículo de bienaventurados los pobres, porque ellos se heredan en los cielos. Ese versículo que Jesús estaba diciendo, los pobres en espíritu, aquel que reconoce que tiene la necesidad de Cristo, aquel que reconoce que sin Cristo no es nada, que para ser salvo tiene que recibir a Cristo. Ese es el que es pobre, acepta que tiene una debilidad, que tiene una flaqueza, que tiene un vacío dentro de sí, que tiene que llenarlo, y que ese vacío solo lo llena Jesucristo de Nazaret. Sí, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, esa es la iglesia apostólica, no la que predica y enseña que usted debe ser millonario. Mejor ser hincha de Millonarios, le sale más barato. Tiene que ser millonario. Si usted no es millonario, usted no es bendecido. El pecado está en usted. Blasfemia. Yo le digo algo, y hermano, por mi experiencia en 26 años predicando la palabra del Señor, y Dios lo sabe, jamás, y mi esposa también, que me ha acompañado todo este tiempo, yo jamás he predicado de prosperidad, jamás. Pero Dios me ha bendecido. Entonces, para yo ser bendecido por parte del Señor, no necesito predicar de prosperidad, ni predicar ni engañar a la gente y decirle que todo es en base al dinero, y que si no tienes dinero no eres nadie. Porque copian lo del mundo y lo meten a la iglesia y le enseñan a la iglesia, y la iglesia ¿qué dice? Amén. Sí. Nunca leemos la palabra de Dios tal como es. Iglesia, yo creo que debemos reconocer, digamos hasta hoy, que hemos desperdiciado el tiempo, que no le hemos dado la importancia al Espíritu Santo que tendremos que darle, que quizás hemos desperdiciado el tiempo y no hemos hecho lo que tenemos que hacer, pero sí hemos esperado de Dios muchas cosas. Toda esta gente que escuchó, y a mí me encanta, a ver, vuelvo al versículo, cierro con el versículo, pero, me encanta, mire, muchas veces en estas iglesias apostólicas, una persona se llega y le dice que está enferma, o que tiene este problema. ¿Qué le dicen? Siembre, traiga una ofrenda bien gorda y el Señor lo sanará, para que reciba el milagro, reciba la sanidad. Y la gente, uno aquí ora mucho para que la gente dé ofrenda, pero allá sí corren y le dejan el paquete así. Dice que para esperar una sanidad, o para esperar el milagro, el baloto. Pero cierro con esto, iglesia. 37 del capítulo 2 de Hechos. Al oír esto, o sea, lo que venía predicando Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: traigan una ofrenda. ¿Qué les dijo? ¿Qué le dijeron? ¿Qué les dijo Pedro? Arrepentíos y qué, y confesaos. Vamos a leerlo, mis hermanos. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Dónde cabe eso entonces? Sí, mi hermano, lo que Pedro les dijo fue: arrepiéntanse, arrepiéntanse.
y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados. ¿Somos ricos, sí o no? ¿Hay alguno? ¿Lo dudan? Dice la palabra de Dios que Jesús se hizo ¿qué? Pobre, para que nosotros fuéramos ¿qué? Ricos. Entonces, ¿por qué les da miedo decir que no somos ricos? ¿Ah? Si alguien le dijera por ahí, mire, le vende el baloto. Ay, sí, véndamelo porque yo quiero ser rico. No, mi hermano, somos ricos y estamos con el dueño de todo, el dueño del oro y de la plata, el que sana, el que liberta, el que salva, el que nos compró, el que nos redimió y los tiene aquí a ustedes hoy sentados escuchando la palabra del Señor. Bueno, amada iglesia, aquí quedamos como en la novela mexicana. Continuará. Sí, vamos a seguir en otro momento, seguiremos con una segunda parte. Y es la que ya les dije. ¿Qué tiene la iglesia? ¿O qué tenía la iglesia de antes que no tiene la de hoy? Tremendo. Póngase de pie. Para los que estuvieron escuchando y los que tal vez van a ver este mensaje en las redes sociales, Dios lo bendiga. Y una cosa le digo, aquí está la verdad de cómo debe ser para ser salvo. Dios lo bendiga y que tenga una semana excelente.